Pues a mi parecer en el colegio esas dos materias iban juntas y eran muy importantes. Em, Mi colegio es femenino y es dirigido por hermanas, monas, entonces pues esa era una materia muy importante en ese colegio y pues para mí, a mí, en mi formación de estudiante, de persona y de todo, me ayudó bastante esas dos clases porque pues no era así la típica clase de religión donde tenemos que sacar la Biblia, sino era una clase chévere, bonita, donde se aprendían valores que a veces en la casa hasta los mismos padres no los enseñaban. Pienso que hablando de los colegios públicos, voy a hablar fundamentalmente de los colegios públicos, pienso que por un lado no hay suficientes personas capacitadas ni para el área de religión ni para el área de ética, porque se convierten en unas materias como de relleno, de costura, o en otros casos se convierten en la religión especialmente en una manera de catequizar que no se debe hacer en la institución pública, puesto que la catequización es propia de las iglesias y entonces para eso están los domingos, digamos, donde la gente que profesa una religión puede ir a practicarla a su credo, a su culto, pero no es el espacio de la escuela pública. También pienso que lo que debería pasar en la escuela pública es la enseñanza de historia de las religiones y fenomenología de las religiones, para que los estudiantes comprendan cuáles son las manifestaciones culturales a través de la religión de las cuales también ellos pertenecen. Para estudiantes de colegio, la educación en la religión y la ética son de suma importancia, porque en el colegio pues, es donde se enseñan las bases, donde se forma al estudiante y donde se le va a dar a conocer la sociedad, el mundo en el que viven, la religión como parte de la sociedad es indispensable para estudiar la sociedad. Bueno, en principio pienso que ya se va convirtiendo en una necesidad, debido a que históricamente, o sea, esas dos áreas, más que el conocimiento, sino de la formación de la persona, esas áreas son más que todo por la familia, ¿sí? Eso más que todo venía desde la casa. Entonces, qué ha pasado a lo largo de la historia en nuestro sistema educativo? Lo que ha hecho es que le va incorporando esas responsabilidades a, a la escuela. Yo creo que religión no debería enseñarse porque simplemente la religión es parte del sistema, es para amarrar al ser humano. Simplemente estas son las creencias que usted debe tener, estas son las reglas que usted debe cumplir, en el caso de los valores, de ética y todo eso, estas son las reglas, así usted se debe comportar, pero a usted no lo forma como un ser que tenga libertad. ¿Por qué son importantes? Uno, ser como ciudadano tiene que responder a muchas cosas, a una normatividad, a un estudio, a un trabajo, a una convivencia. Por eso considero que los valores son fundamentales en el área de sociales, en el área de filosofía, pero no que los estén pasando a diferentes profesores de diversas áreas como educación física, ¿qué les ponen a hacer? No, que el significado de honestidad, que el significado de respeto, que el significado de no sé qué, a la final no se aprende nada. ¿Sí? Pues son dos dimensiones digamos, importantes del ser humano. Por un lado la dimensión espiritual, pero lo que pasa es que cuando se hace catequesis pues se está llevando hacia una religión. Y la otra, la ética, pues me parece que es clave y determinante para la constitución de los sujetos y también para el comportamiento en lo social. Entonces por eso la clase de ética y valores tiene que tener mucha más fuerza en las instituciones y tiene que ser, digamos, trabajada por personas que sepan de la clase, del campo teórico de la ética. La ética me parece que es un tema muy complicado, es muy diferente hablar de religión. La ética es un problema que a mi parecer es más filosófico, tiene que ver más bien cuando una persona está exenta de creencias religiosas, es atea o agnóstica, queda la ética, que es una serie de pensamientos que rigen su actuar cotidiano, pero que ya son más subjetivos.
El tema de la clase de ética y valores es un problema de orden filosófico, y creo que no hay profesores capacitados, y la gran mayoría de los profesores que dictan ética y valores no son filósofos, y por eso la clase de ética se vuelve una clase en algunos casos de autosuperación, en otros casos de religión, en otros casos de solucionar problemas o de colocar cada semana valores, un valor, dos valores. Que usted sepa el significado no quiere decir que va a actuar ante dicha comunidad o ante dicha sociedad. Y entonces creo que a la educación ética le falta la presencia de los filósofos, porque la ética es una disciplina de la filosofía y debe ser pensada desde la filosofía en términos de los elementos gruesos de la filosofía, de los conceptos de justicia, de verdad, de bondad, de belleza, desde el punto de la relación con la política. Entonces yo creo que en nuestras instituciones educativas falta... En la educación tienen que darse los mecanismos o los medios para que usted elija su religión, o elija su credo, o elija ser ateo, pero que lo sepa y entienda por qué es ateo, por qué es católico, por qué es musulmano, por qué es hebreo, en fin, ¿sí? Ética y religión. Por ejemplo, ética se suponía que pues, se debería hablar pues, pues es que en los colegios se habla de comportamiento, de valores, de cómo me debo comportar, pero nunca se habla políticamente o cómo esas dos materias ayudan en la sociedad. Pero como se enseña, no, o sea, hay medios donde usted puede ir a hacer eso, como en el área de ciencias sociales. Hay libros de cultura general, entonces ¿por qué quedarnos ahí en lo mismo de siempre y no de verdad generar una educación crítica que desde los valores, por qué usted es ciudadano y por qué debe aportar como ciudadano, y desde la religión, por qué usted es católico o evangélico o lo que sea, y le aporta a la sociedad? Eso sí sería una verdadera educación. Colombia es un país con unas bases católicas muy fuertes, entonces para la persona que piense diferente se le cuesta un poco, si no es mucho, desarrollar pues todo este pensamiento y pues tener pues lograr el curso, por decirlo así. La Constitución de 1986 que la religión tenía que ser católica, la religión del país, que todo el mundo tenía que ser católico, tenía que ser educado desde la educación católica, desde los jesuitas. Por ejemplo, ahí me dictó religión una monja. La ley 115 dice que uno no está obligado a ver la religión, uno no está obligado a ver la materia de religión, pero los profesores le dicen la tienen que ver, el currículo le dice la tienen que ver, o si no se la tira. Llegan los papás y la tienen que ver, pero la ley no lo obliga, pero la sociedad sí lo obliga a uno. La asignatura que yo veía era enfocada a un adoctrinamiento, a inclinar a los estudiantes a pensar de determinada manera respecto a la religión, hacia una creencia específica religiosa, una doctrina específica. Un rastro histórico hace que todavía en las instituciones se estén reproduciendo ese tipo de cosas. La Constitución Política del 91 lo que nos permite es la libertad de cultos, y la educación religiosa queda, por eso se llama el área de educación religiosa, queda no para promover una religión, sino queda es para conocer, digamos, las maneras como funciona la religión. No había una diversidad de religiones, una enseñanza de esa diversidad, sino que se enfocaba en una. En ese sentido, pues, se sentía uno como muy encasillado, como que limitado así en la propia forma de pensar. Era, digamos, muy poco válida para el docente. Nosotros, generalmente en nuestro sistema educativo lo que se dicta es catolicismo o cristianismo, fundamentalmente porque efectivamente nuestra población no está o no participa de otras religiones. Por eso la insistencia que yo haría es que que la clase de religión fuera o de historia de las religiones o de fenomenología de las religiones, lo que le permitiría a los estudiantes tener un amplio conocimiento sobre los campos de acción y de miradas que tienen las demás religiones, y también poder identificar dónde están ellos y cómo ellos se presentan frente al mundo, y cómo
ese sitio de la tolerancia pues sería un sitio de los iniciales o más importantes en términos de las creencias y de la fe. Pero también depende mucho de la persona quien la enseñe, porque en otros colegios yo veía que también les enseñaban religión y ética, entonces a ellos eran los que le hacían las clases de la Biblia, el catequesis, de todo eso, y a nosotros no, entonces sí, yo veía un cierto grado de comparación con ellos cuando nos daban ética, entonces yo pienso que mucho la clase no depende de uno, sino más bien del profesor, entonces las hermanas que a mí me dictaban religión, la hacían una clase bonita, amén. La ética, por ejemplo, del grupo de investigación nuestro hizo un trabajo hace unos 3 años donde revisamos los manuales de enseñanza de la ética, donde miramos cómo en Tunja se enseña la ética, donde entrevistamos profesores y realmente lo que se enseña, digamos acá por lo menos en la ciudad de Tunja es una ética, en los colegios públicos es una ética que tiene que ver con el catolicismo e incluso las cartillas de ética son entregadas por la arquidiócesis para el trabajo, digamos, en cada una de las instituciones. Religión lo dictaba una profesora, pues la escogieron a ella porque era muy católica. Ese es el simple hecho al que yo me quiero referir, simplemente porque ella era muy católica y leía la Biblia y era muy, ayudemos al Padrecito, y sí, por eso, nada más por eso ella dictaba la clase y simplemente era copie de la Biblia tal cosa, dibuje, haga los dibujitos de Semana Santa, todo encaminado en esa religión. La clase de religión en un movimiento nuevamente católico. ¿Sí? El caso de la ética también es particular porque por lo menos en el departamento de Boyacá, en un estudio que hizo la Escuela de Filosofía más o menos hacia la década de los 90, aparecía que solamente el 37% de los profesores de filosofía eran filósofos o tenían cercanía con la filosofía. Más aún, los profesores de ética pues realmente tampoco son filósofos ni tienen cercanías con la filosofía. Por eso es que se les asigna en las instituciones a profesores que no tienen la formación para hacerlo y también digamos se cree que el que esté más cerca de la religión puede estar más cerca de lo ético. La ética, aunque es diferente de las religiones, ha sido también muy influida por las creencias religiosas. En la política se ve esa influencia. En muchas de las leyes que salen pues, son por creencias religiosas, tienen que ver con ética y con religión. Las decisiones sobre leyes que tienen que ver con la eutanasia, el aborto y cosas por el estilo son muy llenas de ética y de religiosidad. Entonces, estas leyes se toman desde esos puntos de vista y es donde se ven las influencias en el gobierno de ese tipo de Lo político siempre ha sido la ley. Yo considero que los gobernantes siempre han tenido esa parte católica y digamos el catolicismo, los monseñores y eso han tenido mucha importancia y mucho poder. Pues yo, como lo digo, según la Constitución y la Ley General, lo que se busca es primero un elemento de orden, digamos, como para reconocer la dimensión espiritual del sujeto, que sería todo el problema de lo religioso, espiritual y cultural. Y por el otro lado, en términos de la ética, tendría que ver con los comportamientos y la constitución de los sujetos. Esas son como las dos dimensiones claves que se deberían desarrollar en esas dos áreas. No sé, de pronto cambiarán, digamos, la forma de educar a los profesores. Nosotros, a pesar de que estamos en una universidad, estamos saliendo a hacer lo mismo que han hecho los profesores que nos dictaron. Entonces considero que es necesario ir cambiando entre nosotros mismos, ¿sí? La política tiene mucho que ver, pero no es como lo esencial. Se deben integrar materias en las cuales se enseñe o se guíe al estudiante a la construcción de una sociedad diferente, que el mismo estudiante sepa qué es a lo que va a salir a hacer, que cuando él salga piense no en qué religión soy, qué valores tengo, cómo me comporto, sino en qué estoy colaborando yo para la construcción de esa sociedad que todos queremos.